Hola, ¿qué tal, amables amigos? Es un placer saludarlos nuevamente desde nuestro centro de transmisión de Realpolitik Televisión en la ciudad de Oaxaca, México, en esta nueva semana que comienza. Bien, pues el sector restaurantero de la ciudad de Oaxaca en grave descenso económico, gran ausencia de turismo debido a la contingencia, comienza el desempleo. Los transportistas colectivos foráneos de Oaxaca no acatan las reglas de la contingencia del COVID-19 y ponen en alto riesgo a los usuarios que utilizan este servicio. En la ciudad de Mexicali, los capitalinos rechazan la instalación de una planta cervecera de origen norteamericano, el motivo principal, suministro de agua que tanta falta les hace. Se prevé un fuerte impacto económico en los hogares de México por el descenso del Producto Interno Bruto Nacional a causa de la contingencia. Estos y otros temas de gran interés aquí en Realpolitik Televisión. Quédese con nosotros, comenzamos. Bien, para empezar, aquí le vamos a dar los últimos datos del coronavirus proporcionados por la Organización Mundial de la Salud hasta el día de ayer, domingo 29 de marzo, a las 6 de la tarde. Las muertes en total en el mundo se incrementaron en 3.451 decesos, por lo tanto se elevó a 30.000 el número de muertes y con 638.000 personas ya afectadas. En Italia aumentó en otras 683 muertes que se suman a la cifra anterior, al domingo 29. Afortunadamente en nuestro país hubo hasta el domingo a las 6 de la tarde 84 contagios y el sábado 28 sumaban ya 16 decesos. Sin embargo, no hay que confiarse. Los familiares de los afectados y los deudos de los fallecidos culpan al gobierno de no implementar las medidas adecuadas y urgentes en lo que se refiere a infraestructura hospitalaria, inyección de recursos, medicamentos, atención inmediata y drástica penalización para la delincuencia incrustada en el sector salud que comercian con la venta clandestina de insumos. Un acontecimiento concreto es el caso de María Marta, quien acusa directamente al gobierno debido a que fue la primera persona que falleció por el coronavirus al regresar de Europa. Y bien, pasando a otro asunto también relacionado con este tema, ante la seria contingencia que estamos padeciendo, no nos sorprende desde luego el consecuente desplome en el sector restaurantero en Oaxaca debido a la ausencia de comensales turísticos que, ahuyentados por el pánico que se ha propagado por esta enfermedad y desde luego por la enorme cascada de temerosa publicidad que se ha venido difundiendo. Y si la economía mundial se encuentra en estos momentos en completo descenso a causa de la pandemia, y si países muchísimo más poderosos se han visto casi impotentes, no únicamente de poder combatirlo, sino simplemente detenerlo, ¿qué sería en este caso la primera estrategia? ¿Qué podemos esperar en este hermoso estado de Oaxaca con un terrible rezago en materia de salud, además de ser el campeón de los elefantes blancos y cementerio de hospitales que organizaron criminalmente corruptelas pasadas? Además del casi imparable desvío de recursos a través de la elaboración y tramitación de facturas falsas de empresas con empresas fantasmas en el sector salud, desvío de recursos para fines particulares con los dineros del erario público, recursos que estaban destinados precisamente a la adquisición de equipos, implementos y medicamentos. Y si a lo anterior agregamos la siempre eterna impunidad para quienes han cometido esta clase de delitos en contra de la salud del pueblo, estaremos situándonos entonces en un rezago de hasta 40 años de distancia en Oaxaca en lo que se refiere al sector salud, en relación, por ejemplo, con la Ciudad de México. Tristemente, esta pandemia ha paralizado casi completamente el turismo en Oaxaca, una industria de la que viven miles de familias aquí en la tierra de Juárez. En los penosos casos anteriores que se refieren a la corrupción y malos manejos es donde la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción debía profundizar más su labor. Pero ¿qué podemos hacer? Si por ejemplo en China, con las más modernas tecnologías en medidas de seguridad,
hasta el domingo pasado, en solo 24 horas, fallecieron otras 254 personas a causa del coronavirus. Pero desde luego que tampoco debemos dejarnos dominar ni por el pánico ni por el desánimo. Cuídese y cuide a los suyos, no trate de hacerse el héroe ni exagere su incredulidad a lo que sucede. Respete y siga las medidas de prevención que se establecen. Cuanto más nos prevengamos, más rápido terminará este combate. Si no lo hacemos así, esta pandemia puede durar incluso hasta un año según los especialistas. Y un año paralizada la industria, el comercio y el sector laboral sería la más grande catástrofe económica de cualquier país, incluyendo el nuestro. Es algo parecido a una especie de recesión de posguerra. No lo provoquemos. Sería terrible. Todo depende de nosotros. En otros aspectos, pese a las indicaciones que ha dado el sector salud y transmitido lo anterior a los diversos sectores productivos, se ha informado que desgraciadamente los denominados taxistas foráneos no han respetado dichas indicaciones de contingencia y prevención para evitar la propagación del virus del COVID-19 aquí en la ciudad de Oaxaca y los municipios conurbados, hasta donde prestan sus servicios a usuarios que desgraciadamente tienen la urgente necesidad de utilizar este medio. Los conductores de estos vehículos, sin respetar las indicaciones de prevención, continúan transportando en sus autos a 2 pasajeros en el asiento del copiloto y 3 en el asiento trasero, lo que rompe totalmente el protocolo de prevención del coronavirus, en virtud de que la gran mayoría de los usuarios viajan apretujados y a menos de 30 centímetros el uno del otro, y no llevan ni siquiera la protección del cubreboca, incluido el chofer. Desgraciadamente, esta es una situación sumamente complicada que ni las mismas autoridades sanitarias pueden resolver ni tuvieron la capacidad de prever, ya que por una parte los usuarios tienen la urgente necesidad de transportarse tanto a sus labores cotidianas como a sus hogares, y por la otra es inevitable que los trabajadores del volante prescindan de su trabajo como único sostenimiento de sus familias. Transportar únicamente a 2 o 3 pasajeros como máximo sería un método nada redituable económicamente, afirma un veterano del volante. La situación en estos casos es que no se trata de únicamente imponer reglas de prevención, sino también tener la capacidad necesaria para no crear otros problemas que de aquellas deriven, o al menos dar alguna solución que no perjudique a ninguna de las partes, es decir, ni a los choferes ni a los usuarios. Bien, pues en el panorama nacional, allá en la ciudad de Mexicali, Baja California, en una consulta organizada por el gobierno, los ciudadanos rechazaron el proyecto para la instalación de una planta cervecera, cuya razón social es la de Constellation Brands, que es una de las mayores distribuidoras de cerveza en los Estados Unidos. Para la mala suerte de esta empresa, los trabajos de instalación llevan un avance del 60% y representaría una inversión de 1.400 millones de dólares. Después de algunos años de conflictos, arguyendo siempre el derecho al agua, los habitantes de esa ciudad fronteriza rechazaron dicha instalación. En este sentido, el pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hablaría con la cervecera con el objeto de buscar otro emplazamiento para dicha fábrica. La reacción de los empresarios locales llegó incluso antes de que acabara la votación. En un comunicado emitido por los diferentes medios de comunicación local, el Consejo Coordinador Empresarial dijo: esta consulta atenta contra la capacidad de México para atraer inversiones e incrementar el riesgo económico que enfrentamos por la inestabilidad de los mercados financieros, el precio del petróleo y la convulsión internacional provocada por la pandemia del COVID-19. Y continúa diciendo el comunicado: amparados en las ayudas y las facilidades que les brindó el gobierno local anterior en manos del Partido Acción Nacional, la empresa inició la construcción siempre bajo la premisa de que el agua que necesitaba no ponía en peligro el abastecimiento de la zona.
En ese sentido, las organizaciones siempre pusieron en tela de duda esta versión, concluye el comunicado. Y bueno, pues en este sentido también resulta verdaderamente intolerable el hecho de que gobiernos corrompidos, específicamente en este caso el de Mexicali, comercien con el agua, elemento vital de los seres humanos, con empresas extranjeras a las que no les asiste ningún derecho a arrebatar este líquido de la vida, aun con la anuencia de funcionarios corruptos a quienes les interesa un bledo la salud de sus gobernados. Y si en cambio les interesa mucho más la elaboración de las chelas, bueno, así les apodamos en México a las cervezas. En otros temas que, aunque usted no lo crea o le cause poco interés, resultan de impacto fundamental en la economía de todos los hogares de México y por supuesto Oaxaca, la situación es de que analistas y bancos de inversión prevén una caída del Producto Interno Bruto para este año entre el 1.5 y el 4.5%, mientras el gobierno sigue respondiendo los planes de estímulo. Los especialistas aseguran que es necesaria una auténtica política fiscal expansiva o se perderán muchos empleos, como ya ha comenzado a suceder aquí en Oaxaca y en otros puntos de la República e incluso en el mundo. A la cuarta semana de que se detectaron los primeros casos de mexicanos con coronavirus, Andrés Manuel López Obrador ha reconocido públicamente lo que es obvio, es decir, nuestro país de ninguna manera se salvará de la recesión. Y créame usted que una recesión en un país con tan altas necesidades como el nuestro es grave y a veces muy doloroso. Una recesión es en sí una baja de presión de toda clase de actividades económicas. La crisis del COVID-19 está provocando de manera progresiva una gigantesca herida en la economía global y nosotros no seremos la excepción. En su gira por Oaxaca, el presidente anunció una nueva red de carreteras, pero no confirmó si podían continuar con otra de las ampliaciones planificadas. Más allá de estos anuncios poco concretos, el mercado reclama una reacción decidida por parte del gobierno federal en forma de auténtico plan de choque, como el de Italia, España o los 850,000 millones de dólares lanzados por Donald Trump. Por lo pronto, López Obrador solo se concretó a anunciar que en su momento se concederán créditos sin intereses o bien a tasas muy bajas a los pequeños negocios, fondas, taquerías, talleres, etcétera. Pero en el caso de los asalariados, ¿qué es lo que va a pasar, señor presidente? Ya para finalizar, deseamos expresar a ustedes que al recorrer las calles nos percatamos de que los limpiaparabrisas callejeros prácticamente se quedaron sin chamba. ¿Y sabe usted por quiénes los desplazaron? Pues nada menos que por un numeroso grupo de chicas taiboleras que al verse desempleadas por el cierre de los antros, pues no tuvieron más remedio que lanzarse a las diferentes avenidas a trabajar para espectáculo de los automovilistas. Si no, véalo usted mismo. Amigos, les recuerdo que en la edición número 445 de su revista Realpolitik, usted podrá leer además los interesantes artículos como Echeverría, AMLO rompe con los empresarios, de Martín Moreno, y el costo de la sumisión de Beatriz Pajés. También podrá leer las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes, Unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas, Escaparate político de Felipe Sánchez Jiménez, desde el portal de Ángel Soriano, así como Será Verdad Que y Circo, Maroma y Teatro. Muchas gracias por el favor de su atención a este resumen de Realpolitik Televisión desde la ciudad de Oaxaca, México. Un nuevo concepto de análisis, crítica e información semanal en formato de televisión abierta para su mejor disfrute. Gracias a la participación de nuestros analistas y destacados periodistas locales y nacionales, pero sobre todo a usted que nos favorece con su atención. Su servidor, Miguel Rodríguez Cerda, los invita para que nos acompañen nuevamente a partir del próximo lunes, Dios mediante. Cuídese mucho, por favor, y no se arriesgue. Hasta la próxima.